Las últimas informaciones sobre los devastadores terremotos de la semana pasada en Siria y Turquía hablan ya más de 40.000 víctimas mortales entre ambos países. Más de 158.000 personas han abandonado las regiones del sur de Turquía más afectadas por el terremoto. Esto incluye, por ejemplo, la provincia de Hatay, donde la ciudad de Antioquía fue arrasada casi en su totalidad. A pesar de la caótica situación en las zonas afectadas por el sismo, los equipos de rescatistas todavía han podido salvar a algunas personas. Estamos hablando de más de 200 horas bajo los escombros. Tras más de una semana atrapado bajo los escombros, Muhammad, de 17 años, ha sido rescatado con vida en la ciudad turca de Kahramanmaraş, cerca del epicentro del devastador terremoto, y llevado a una ambulancia. Su hermano Baki también fue rescatado poco después. Pero la esperanza de encontrar a más sobrevivientes se desvanece y los equipos de rescate se disponen a finalizar la búsqueda. Ahora las organizaciones de ayuda quieren centrarse en atender a los sobrevivientes en Turquía y Siria que necesitan con urgencia agua, alimento y refugio, así como asistencia a más largo plazo. La fase de rescate, que consiste en sacar a la gente viva de entre los escombros y encontrar a los que han muerto, está llegando a su fin. Ahora queda la fase humanitaria, proporcionar con urgencia a la gente refugio, atención psicosocial, alimentos, escolarización y también esperanza de futuro. Esa es nuestra obligación ahora. La infraestructura de Siria ya estaba deteriorada tras más de una década de guerra civil. En algunas zonas, el terremoto provocó una devastación total, como en Alepo, ciudad controlada por el gobierno central. La gente espera recibir refugio, tiendas y mantas. Pero hay una desconfianza profunda hacia el régimen. Muchos temen no recibir la ayuda que llega al país. Hasta ahora, el gobierno sirio solo había permitido la entrada de ayuda humanitaria a las zonas rebeldes a través de un paso fronterizo. En una medida sin precedentes, este lunes anunció la apertura de otros 2 pasos terrestres con Turquía. Siria apoya la entrada de ayuda humanitaria a la región a través de todos los puntos de paso posibles, ya sea desde el interior de Siria o a través de las fronteras, durante un periodo de 3 meses. Los sirios desplazados que viven en condiciones de gran precariedad en el noroeste, controlado por los rebeldes, esperan que esto se cumpla. En Turquía, 10 ciudades quedaron destruidas y al menos 40.000 edificios se derrumbaron o sufrieron graves daños, por lo que muchos deben ser demolidos. El gobierno turco ha sido acusado de responder con lentitud a la catástrofe. La asistencia y la reconstrucción a largo plazo suponen ahora un gran reto para el país, así como alojar a millones de personas que se han quedado sin hogar. Nos vamos rápido a Estambul, allí lo ven. Andrés Mourenza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Más de una semana después del terremoto y contra todo pronóstico siguen surgiendo historias de personas encontradas vivas entre los escombros. La pregunta es ¿quién decide hasta cuándo se puede seguir buscando sobrevivientes? Porque se está empleando ya, por ejemplo, maquinaria pesada allí para mover escombros en algunas zonas. Sí, efectivamente. El gobierno dijo que no iba a dejar a nadie bajo los escombros, que se rescataría a todos, vivos o muertos, pero es cierto que ya la mayor parte de los efectivos de los equipos de rescate internacionales están haciendo las maletas o ya las han hecho y han partido de vuelta a sus países. Hoy hablaba con AKUT, con la principal asociación de rescate turca, y me decía que ellos habían reducido también mucho sus equipos, que solo quedaban en 2 puntos, en uno en el que estaban prácticamente seguros de que no había nadie con vida debajo y en otro en el que tenían dudas y todavía seguían buscando, pero también ellos decían que en las próximas horas, un día, 2 como mucho, ya darían por terminadas todas sus tareas. Andrés, vos estás en Estambul. La cuestión no es si Estambul sufrirá un gran terremoto, sino cuándo, porque en esto están todos de acuerdo. Los científicos, la metrópolis del Bósforo, con sus 15 millones de habitantes, se encuentra justo encima de una falla geológica que debería moverse próximamente en un ajuste de placas tectónicas. ¿Hay una discusión sobre lo que puede suceder allí en Estambul? Bueno, efectivamente esto se lleva debatiendo desde el 99, cuando un terremoto en el este del Mar de Mármara afectó muchísimo también a Estambul.
La cuestión no es si se habla o no se habla, porque se habla periódicamente cada vez que hay un temblor de tierra en Turquía y los hay bastante. La cuestión es si se toman las medidas. La alcaldía de Estambul, que ahora mismo está en manos de la oposición, en los últimos días ha publicado varios informes que tiene sobre las zonas de riesgo, sobre la adecuación de edificios, y además ha denunciado que en la última amnistía urbanística, es decir, estas amnistías se hacen periódicamente y permiten regularizar edificios que no cumplen con la normativa a cambio de multas, pues decía que en la última amnistía urbanística, de 2018, justo antes de las elecciones, se habían regularizado más de 300.000 edificios. Es decir, que obviamente hay muchos que no están preparados. ¿Y cómo le está afectando esto al gobierno de Tayyip Erdogan? Está habiendo muchas críticas en varias direcciones. Por un lado, la falta de prevención, el mirar para otro lado con las construcciones, y por otro lado, la tardanza en el rescate, como decíais en la anterior pieza. La cuestión, ¿cómo le va a afectar? Todavía es pronto para saberlo, pero ya hay voces en su partido que están pidiendo que se retrasen las elecciones que están previstas para esta primavera, elecciones legislativas y presidenciales. La oposición hoy mismo ha dicho que no se pueden aplazar, y de hecho la Constitución es muy clara y afirma que se tienen que hacer en un plazo de 5 años. Ese plazo se cumple el 18 de junio de este año. La única manera de posponerlas sería si se declara el estado de guerra. Andrés, muchísimas gracias por este análisis y esta información desde Estambul.